de lo que nos acontece en estos últimos meses. Tenemos del otro lado un candidato que no solamente pretende romper relaciones con el Vaticano, sino que dijo que el Papa Francisco era la representación del maligno en la tierra. Imagino que lógicamente esto no cayó bien de los católicos principalmente, pero también del arzobispado. Quería preguntarte, bueno, ¿qué pensabas de esto? También teniendo en cuenta que el Estado siempre tiene relación con la institución católica, digamos. Mira, en este sentido, lo dije claramente, que refleja una actitud de total y absoluta intolerancia, digamos, ¿no? Las dos cuestiones, porque uno puede pensar distinto que el Papa, y eso está muy bien en el marco de una sociedad pluralista, que uno piense distinto. Hay derecho y creo que hemos aprendido a que tenemos que saber convivir con pensamientos diversos. Ahora, que eso lleve a agraviar, digamos, a cualquier persona, sea una persona más o menos visible. En este caso el Papa representa a los católicos de todo el mundo, y en la Argentina hay un porcentaje que con distintos grados de filiación pertenecemos a la Iglesia Católica, realmente es sumamente desagradable. Creo que habla más del que agrede del que el agredido, digamos, ¿no? Entonces, este tema de intolerancia realmente me parece sumamente delicado y grave. Claro. Arzobispo, en ese punto, bueno, no solamente han hablado del catolicismo y de lo que significa para ellos la relación con el Vaticano, sino que han apuntado también a las libertades individuales de las personas. Digo, ayer, sin ir más lejos, ratificaba el candidato Javier Milei que derogaría el artículo 14 bis de la Constitución, un artículo que nos da muchísimos derechos individuales como personas en la Argentina. Quería saber si en ese punto si se dialoga de eso en las misas. Pensaba, bueno, en la homilías, que también es un momento en el que se conversa de alguna manera con quienes asisten a las misas, si hay algún tipo de diálogo. Por supuesto, en este sentido, en la Iglesia Católica no tenemos el formato de decir a quién hay que votar y a quién no hay que votar. Eso no es propio de la Iglesia Católica, sino que uno apela a la libertad de conciencia de cada creyente, digamos, porque esto es importante tenerlo presente. Sin embargo, sí hay valores que son innegociables porque tienen que ver con la doctrina social de la Iglesia y que están representados por lo que podríamos titular un humanismo cristiano. No solamente aquellos que practican, sino a veces hay personas que sin practicar la fe comparten ciertos valores que tienen que ver con la dignidad del ser humano, que se traduce de manera concreta en derechos, que en cada país tienen características distintas. Entonces, las cuestiones que aparecen a veces representadas en esto de quitar derechos que tengan que ver con el trabajo, que tengan que ver con la dignidad de la persona y el cuidado de la vida, con la venta de órganos, con todo este tipo de cuestiones, realmente rompen no solamente con el pensamiento del Papa Francisco, sino con el pensamiento de la doctrina social de la Iglesia, que hunde sus raíces en el Evangelio, digamos, ¿no? Que están presentes desde siempre, insisto, y no solamente por una cuestión de ser practicante o no de la fe, sino porque tienen que ver con un humanismo cristiano donde aparece la dignidad del ser humano, y esta dignidad es tutelada por determinados derechos. Entonces, claramente, bueno, ese es un tema para tener presente, y en el marco formativo de la Iglesia, en las escuelas católicas, en la homilía o en esto, bueno, los curas, los obispos y los laicos y las laicas que son dirigentes, bueno, buscamos iluminar porque son valores. El ataque a la justicia social, por ejemplo. La justicia social no es un valor solamente del peronismo, es un valor que está presente en la doctrina social de la Iglesia de la época de Jesús, digamos, ¿no? Entonces, va más allá de una expresión partidaria donde este candidato la plantea como una abominación, cuando en realidad es un valor que busca justamente la correcta distribución de todos los bienes para que a nadie en el mundo, en este caso concreto en la patria, le falte lo necesario para vivir. Totalmente, totalmente. Y ahí en ese punto recién lo nombrabas al Papa, y también nombrabas esto de cómo en la Biblia misma se habla de justicia social. Digo, si tenemos que hacer un análisis de cómo podría hipotéticamente estar alineada la ideología política de aquel momento, lejos estaría de la del candidato de La Libertad Avanza.
pero preguntarte en ese punto sobre el Papa Francisco particularmente, si han tenido la oportunidad de conversar con él en el último tiempo, particularmente en este último tiempo donde han resaltado muchísimo más estas opiniones del otro lado. Mira, yo de manera directa no, me mandé unos mails, pero tenían que ver con otras cuestiones puntuales, y el saludo, bueno, cuando asumí acá como arzobispo de La Plata, que él mismo me nombró, o sea, en ese contexto, pero el Papa ha dado distintas notas el último tiempo y vuelve a plantear con claridad estos principios, insisto, que no son de él, porque a veces se quiere poner, decir, bueno, es el Papa Francisco que es peronista, el Papa Francisco. No, el Papa Francisco es fiel a la doctrina de la Iglesia, que se expresa después en derechos concretos y puntuales, digamos, ¿no? Entonces, el Papa ha marcado con claridad el tema de la justicia social, el tema del cuidado de los más pobres y vulnerables, varones, mujeres de manera particular, nuestras niñas, niños y adolescentes, y esos son valores que la Iglesia los defiende desde Jesús, con claridad, hundiendo las raíces en la perspectiva judía, porque Jesús era un judío de su tiempo, digamos, en este sentido, y que hoy se retraducen en estas perspectivas de derechos que claramente tenemos que cuidar para cuidar el bien común de todos. Entonces, en este sentido es absolutamente claro que la doctrina del Evangelio que defiende el Papa, que defendemos los obispos, y en la Iglesia Católica todos los dirigentes, en muchos puntos entra en conflicto en estas cuestiones que plantea este candidato. Gabriel, acá, bueno, Gabriel, somos tocayos. ¿Cómo estás? Te quería preguntar sobre las discusiones que están habiendo en general en la Iglesia, en este sentido que vos planteás. O sea, Francisco se ha parado muy claramente en la doctrina social de la Iglesia, un papado con una impronta completamente distinta de la inmediatamente anterior, y ha participado también de los debates de nuestro tiempo, le ha dado nuevamente a la Iglesia una centralidad en esos debates y ha puesto, bueno, decíamos, la doctrina social de la Iglesia en el centro de su papado. Ahora, también, como todo papa, tiene, lógicamente, hay internas dentro de la Iglesia, y pienso en lo que pasa en Estados Unidos, tanto con Timothy Nolan o Broglio, distintos referentes de la Iglesia estadounidense que son extremadamente críticos y que tienen una mirada muy liberal, tienen una mirada que justamente, bueno, debe ser producto de la sociedad en la que ellos trabajan normalmente, o sea, en la que ellos predican normalmente, muy asociadas al sálvese quien pueda que pensamos de Estados Unidos, ¿no? Pensando más en una iglesia que solamente dé soporte al individuo en su búsqueda, ¿no? ¿Cómo se están resolviendo esas discusiones hacia adentro de la Iglesia hoy? Bueno, ¿qué tal, Gabriel? ¿Qué tal, tocayo? Sí, mira, estas cuestiones, estas tensiones están tal cual las describís, y en ese sentido no hay nunca taparlas, digamos, sería una cosa muy inmadura. Yo lo que te digo es que estas discusiones están presentes desde siempre. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta las peleas que hay entre Pedro y Pablo, y entonces no nos tenemos que asustar que siempre haya tensiones en el marco de la Iglesia. Las tensiones nos ayudan a crecer y a madurar si hay buena disposición. Como vos decís, hay un sector más de pensamiento liberal en lo político-económico que lo cuestiona el Papa, como un sector más conservador en la perspectiva de moral sexual o de moral afectiva, que también le reacciona al Papa en este sentido. Los grupos por ahí más destacados están en Estados Unidos, pero en definitiva tenemos en todos lados, ¿no? Acá en Argentina los tenemos, claro. Aquí en la Arquidiócesis de La Plata los tengo yo también, que me resisten algunas cuestiones, pero son minoritarios. A veces son más ruidosos que numéricamente importantes, digamos, ¿no? Pero es real lo que vos decís, las discusiones están presentes, de hecho, fíjate que estamos en un proceso sinodal donde parte de estos temas están saliendo. El Papa en este sentido tiene clara la perspectiva y busca ser fiel a Jesucristo y a la doctrina de siempre. La Iglesia lo que está haciendo es actualizar el mensaje de siempre a las circunstancias actuales. Entonces, el cuidado del pobre, la realidad del migrante, la violencia de género con la mujer, la inclusión del mundo LGTB que quiera ser parte de la Iglesia, el acompañamiento con la comunión y la reconciliación a los divorciados en nueva unión,
por tirarte algunos títulos de los muchos que podíamos dialogar, son claramente parte de la vida de nuestra iglesia y que poco a poco se van incorporando para estar al ritmo de los tiempos. Tal cual, tal cual. No sé si tenías una más o ya... Yo no tengo ninguna más, pero Gabriel, te queríamos agradecer muchísimo por estos minutos que nos dedicaste. Obviamente es un gustazo poder hablar con vos y obviamente más que bienvenido siempre que quieras en Radio Trinchera. Obviamente invitarte además a la comunidad ferroviaria donde está emplazada la radio. La comunidad ferroviaria está en los viejos galpones ferroviarios de Tolosa y es un polo cooperativo donde tenemos muchas cooperativas, entre ellas la radio, textil, carpintería, herrería, y nos gustaría mucho que te vengas a conocerla, así que invitado además. Muchas gracias, Ariadna, gracias, Gabriel, y bueno, sí, decirle a la productora que me avise que me dé un tiempito ahora, que todavía estoy recorriendo primera vuelta a todos los lugares, y de acá a mes y medio que me avise, y con mucho gusto que acá, acomodo un día para recorrer. Acá un judío secular incluso te dice que si la podemos bendecir acá, comunidad ferroviaria, sería un lujo, ¿eh? También. Con mucho gusto y mucha libertad y mucho respeto, así que como ustedes quieran, con mucho gusto, así que arreglamos de acá mes y medio con muchísimo gusto. Dale, Gabriel, muchísimas gracias, un abrazo grande. Gracias, chau. Chau. Ahí pasaba Gabriel Mestre, el arzobispo de La Plata, conversando un poquito sobre lo que fueron los dichos primero de Javier Milei sobre el Papa Francisco y también de Venegas Lynch, sobre las relaciones con el Vaticano. Muy interesante. Si no la escucharon desde el principio, después va a estar colgada en Radio Trinchera. No olviden suscribirse. Y la verdad que un gusto siempre poder hablar con el arzobispo. Muy buen diálogo también con el peronismo. Así que... Cuando yo era chico, hablar con la iglesia era hablar con gente como Aguer, Cuarrachino y demás. Así que es un lujo poder hablar con estas nuevas generaciones de dirigentes de la iglesia. Totalmente. Antes de irnos, porque tiene relación con esto, recién hablábamos sobre la opinión del Papa Francisco y en particular quería apuntar a esto porque ayer lo traía a colación un periodista que está en Twitter, que está como el editor. Traía a colación una entrevista que le hizo el Gato Silvestre al Papa en C5N en marzo, donde habla de Javier Milei sin nombrarlo, sobre estos salvadores sin historia, que ya lo hemos escuchado muchas veces al Papa Francisco hacer alusión sobre esto, pero habla también sobre quienes levantan a esas figuras en la política, y si lo podemos escuchar brevemente al Papa Francisco opinar sobre esto. Que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar, y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas, y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. ¿Lo dice por Argentina? Por todo el mundo. Cuando se viene un salvador sin historia, sospechá. Nosotros tenemos un salvador con historia, que se encarnó y se hizo hombre, creció como un chico y después lo mataron en la cruz. Tiene su historia. Sí. Mostrame tu carta de identidad histórica, mostrame tu pertenencia. Lo mismo que hace cualquier comerciante cuando le propone un negocio. Mostrame los papeles de Ahora también ahí... que